bienvenidos. Esto es Hijos de los Días. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, Leo. Hoy tenemos un invitado especial, Leo, ¿no es cierto? Le tenemos acá a Pablo Habzerian, puede ser, está bien pronunciado así. Sí. Él pertenece, ¿no es cierto?, a la comunidad de armenios, ¿no es cierto? Colectividad Armenia de Misiones. Él nos está acompañando justamente por este día. A veces uno utiliza diferentes conceptos para referirse a este día, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de una conmemoración, ¿no es cierto?, sí, de un día muy triste, correcto, diríamos, no solamente especialmente para el pueblo de Armenia, ¿no es cierto?, sino particularmente también para la humanidad, ¿no es cierto?, por sí, lo más preciado que tenemos nosotros los seres humanos es la vida y tratar de vivir en libertad. Claro, claro. Sí, es para nosotros una conmemoración y un reclamo. Un reclamo por la memoria, y en especial siempre se pide por el reconocimiento del Estado turco, Estado ejecutor de este genocidio, ¿no? Que hasta el día de hoy, si bien más de 30 países, naciones lo han reconocido, tenemos el gran dolor de que el Estado, olvidando su verdadera historia, no lo ha reconocido. Más allá de la cuestión religiosa, de la cuestión cultural, yo quisiera aprovechar y escuchar también la opinión un poco más de Pablo en este sentido, porque el genocidio empieza un 24 de abril, se extiende aproximadamente hasta el año 1923, y aproximadamente, más allá del número, ¿no es cierto?, hay 1.500.000 personas, 2 millones de personas que fueron asesinadas, brutalmente asesinadas. Empezaron con un grupo de intelectuales que estaban en Estambul, después siguieron con la población, particularmente hasta los 54 años, la eliminación y la deportación del pueblo armenio hacia la frontera del desierto con Siria, donde sí, muchos murieron. Sí. Para rescatar, ¿no es cierto?, esta cuestión, muchos murieron ejecutados, otros murieron ahogados, otros murieron con sobredosis de morfina, otros murieron, lo asesinaron prendiendo fuego, y a otros incluso, y es la mayoría, murieron de hambre, sí, de calor, y de sed en el desierto. De la travesía. Niños, mujeres, incluso hubo un pequeño grupo de niños que como que fueron, aparte de una gran comunidad, que fueron en guetos, aislados en guetos, sí, otros como que fueron apartados y sustraídos por el Estado turco, fuera de su familia, pero estos eran casi la mayoría menores. O sea, como un pueblo, como una nación ante estas cuestiones sobreviva a eso, porque realmente es una cuestión, utilizando conceptos, ¿no es cierto?, sanguinaria, ¿no? Yo creo que es habiendo estudiado un poco la historia de ese pueblo, es un legado cultural muy fuerte que ya vienen de antes, porque ellos sobrevivieron ya a las hordas mongolas, a los romanos. Mucha gente tratando de avasallar con su cultura. Tuvieron que sufrir a los romanos cuando ellos eran los únicos cristianos, y bueno, estaba proscrito por otros países. Y creo que eso va por algo de genética. Sobre todo era su fe en Dios. Eran muy religiosos, por mucho tiempo la iglesia fue parte de hizo como de gobierno, ya que no había gobierno, pero era un pueblo organizado, y su fe era lo que los unía, impulsaba y los unía así. En esta etapa, Pablo, te hago una consulta. Yo veo que vos lo sentí profundamente y me parece algo muy
Emocionante. Emocionante, ¿no es cierto? El cariño, el amor, de esos recuerdos, ¿no es cierto?, por los cuales tuvo que pasar el pueblo armenio. ¿Vivía algún familiar directo o indirectamente en ese periodo del Estado armenio que estaba opresivo primero por el Imperio Otomano y a partir de 1922 por la Unión Soviética? Sí, mi abuela, mi papá escapan de la zona de Marash, Adana, 2 días antes que atacaran la ciudad. Porque el padre de él trabajaba en un registro civil en el Imperio Otomano. Entonces él tenía información que habían entrado en otros poblados y habían arrasado con todo. Luego, de ahí no me acuerdo muy bien cómo hicieron, se fueron a Grecia, estuvieron 5 años en Atenas y se salvaron. En el caso de mi abuela fue peor porque el pueblo de ella fueron, el padre, para que no le quitaran los alimentos, los escondió, los alimentos de su familia, no quiso entregarlo y lo decapitaron delante de la mujer y de las dos, mi abuela, que tenía una hermana. Por eso había muchos orfanatorios en esa época, en el Imperio Otomano. A mi abuela la separaron de la hermana, una fue al orfanatorio francés y la otra al inglés, nunca más se vieron. De ahí fueron para Siria. A los 14 años a mi abuela le dijeron: este es tu marido, y se casó con otro armenio. Y de ahí vinieron a Montevideo, Uruguay. El pueblo armenio iba avanzando mucho más en lo que era el reclamo de ciertos derechos. Y es ahí donde, o sea, es más, yo sé que al principio que estos jóvenes que fueron los que perpetraron el genocidio, al principio eran bien vistos por el pueblo armenio y después, bueno, ocurre todo lo que ocurre. Y el 24 de abril es el día justamente que encarcelan a estos intelectuales, que creo que eran 8, por ahí, tal vez, sí. Eran 8 intelectuales justamente que llevaban todas estas ideas de reclamos o revolucionarias de parte del pueblo. Eso es lo que yo sé. Que tiene que ver justamente con algo que hoy nosotros lo vemos como algo sencillo, pero que a la vez uno tiene que cuidarlo con mucho amor, con mucho respeto, que es justamente el sistema republicano. Es el derecho de autodeterminación de una nación a ser independiente. Exacto. Que claro. Además de eso, disculpe que lo... Sí, por favor. Los armenios son sus tierras ancestrales. Exacto. Los mongoles vienen hace cosa más o menos de 1000 años, me parece, avanzan toda esa zona. Porque si nosotros vemos los mapas, no recuerdo bien, el territorio armenio de la meseta armenia, donde su epicentro era el monte Ararat, era de 330.000 kilómetros cuadrados. Es cierto. Y tenía salida al mar. Claro, llegaba prácticamente hasta la parte de Cilicia, al Mediterráneo, y el otro no me acuerdo. El Mar Caspio. El Mar Caspio, por eso. Sí. Pero bueno, era en la época donde había mucha batalla y todo eso, y bueno, fueron perdiendo. Hoy más o menos tiene el territorio de Misiones, algo de 29.000 kilómetros. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Es un estado un poco para que los que nos escuchan entienden, ¿no es cierto? Es un estado hoy como lo que sería exactamente la provincia de Misiones. Claro. Tiene un 29.743 kilómetros cuadrados. Es más, es como que no solamente particularmente no el Imperio Otomano y después de finalizado la Segunda Guerra Mundial, los estados en torno, Turquía, Azerbaiyán, Georgia y a la vez Irán, como que le fueron sacando fronteras territoriales. Sí, sí. Y lo fueron achicando hasta incluso después que fue sometido por la Unión Soviética, ¿no es cierto? Fue reconocido como Unión Soviética de República de Armenia, sí, esa región. Recién logra su independencia en la primavera del 21 de septiembre de 1991, sí. Y todavía
hay conflictos, vamos a decir, territoriales con Azerbaiyán y Turquía que lo reducen a lo que es hoy el Estado, ¿no es cierto?, de Armenia. Sí, hoy están en guerra todavía. Y hoy inclusive con la situación, vamos a decir, belicosa que se vive en la zona de Oriente, ¿no? Están por firmar un acuerdo con Azerbaiyán, pero cediendo tierras de nuevo. Exactamente, cediendo nuevo para evitar una nueva guerra, porque Azerbaiyán es un país con 80.000 habitantes, no me acuerdo, 80 millones. Además, un poderío de petróleo, el petróleo le brota como si fuera una vertiente. Y Armenia no tiene nada, tiene algo de minerales y bueno. Es más, minerales, la vid, el vino, la agricultura, los frutos, por eso, ¿no es cierto? Y encima tienen, que es importante, ¿no es cierto?, para cualquier nación, tiene una población pujante de 3 millones de habitantes, o sea, es como que está rodeado. Hay más armenios, digamos, fuera de Armenia que dentro del país. Sí, lógicamente. Se calcula en 8 millones el total en todo el mundo, ¿no? Junto con Armenia. Yo creo que somos, en Argentina es el tercer país con más armenios. Está primero Estados Unidos, segundo, si no me equivoco, era Inglaterra. Pero el tercero es Argentina. En Rusia hay muchos también, porque muchos iban a trabajar allá. Francia hay mucho, una colonia grande. Francia era el segundo. Francia era el segundo, perdón. Y Estados Unidos, lógicamente, pero de Sudamérica es Argentina, sí. Y Uruguay tiene muchos también. Y aparte, como vos decís, ¿no es cierto?, justamente que esto, ¿no es cierto?, en su momento en la zona de Anatolia, el Cáucaso, lo que nosotros llamamos Euroasia, ellos tenían una extensión amplia territorialmente, que viene, ¿no es cierto?, de una época milenaria, de Urartu, a donde había un crecimiento demográfico, incluso hay seguramente usted lo debe saber, esto de la leyenda, ¿no es cierto?, que dice que Ike fue el fundador, el creador, un tataranieto de Noé. La tierra de Noé, dice. Habían construido, ¿no es cierto?, ese pueblo a raíz que desembarcaron con el arca de Noé en el monte Ararat, ¿no es cierto? Entonces, leyenda hay una leyenda, hay un mito, ¿no es cierto?, muy fuerte que le da identidad nacional también a los armenios, que tiene que ver con el tema de la religión, ¿no? Lo que pasa que nuestro padrino, como quien diría, no es igual al que tuvo Israel, ¿no? Israel tiene un padrino que realmente lo protege de todo, que es Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todo eso. Y nosotros nos quedamos con uno que ahora últimamente nos volvió a traicionar. Exactamente. Rusia. Y Rusia. Y lo pone en un escenario bélico también. Claro, porque en realidad es el pueblo que nos protege, supuestamente, mientras le vendía abiertamente armas a Azerbaiyán antes de la guerra del año 2020. Exacto, sí. O sea, hoy es como que ustedes están, o sea, en el sentido de las relaciones internacionales, ¿no es cierto?, donde los estados buscan tener convenios de cooperación, convenios comerciales, convenios de seguridad, prácticamente hoy no tienen ese resguardo que en su momento tenían, o el resguardo que tiene, como vos mencionaste bien, ¿no es cierto?, que tiene Israel en este caso con los países. Porque realmente lo defendieron y, o sea, no tiene ningún problema. Por eso, en los últimos meses empezó Armenia a alejar de Rusia, que Rusia está muy, muy molesta, y por ese motivo, tanto el jefe de la OTAN fue a Armenia, cosa que a los rusos no le gustó. Se arrimó mucho a Francia, a toda Europa, quiere ser parte de Europa, Armenia, porque vio que no le sirvió de nada toda esta protección supuesta que le daba Rusia. Claro, sí. Entonces hoy, inclusive quiere salir también porque ellos tenían un acuerdo con todas las ex repúblicas soviéticas. Sí. Inclusive quiere salir también de eso, también quiere sacar una base rusa que hay en el límite entre Armenia y Turquía, supuestamente para defender Armenia, pero en realidad esa base la hace Rusia para atajarlo en ese lugar a Turquía.
Para contenerlo, vamos a decir, como una barrera de contención. Claro, porque no sirvió de nada para Armenia, ¿no? Pues los azerbaiyanos, lo que pasó en Nagorno-Karabaj, claro, otra tierra, Armenia, pero ancestral, y supuestamente en la guerra teníamos todos los armamentos que Rusia nos daba para estar equiparados con Azerbaiyán. Nada que ver. Y se perdieron soldados, chicos de 18 o 20 años, una barbaridad. Lo que pasa es que Turquía con el tiempo se puso muy fuerte. Hoy en día tiene una relación buena con Rusia, cuando siempre estuvieron enfrentados. Sí. Entonces tratan todos de acomodarse. El caso, lo que los armenios siempre insisten es en el caso de los judíos, de los israelitas, que ellos en off reconocen el genocidio, pero no lo quieren reconocer públicamente por una cuestión política, económica que tienen con Turquía. Y duele porque uno ve que, digamos, los intereses están por encima de la causa justa, ¿no? Claro, siendo todo lo que pasaron los judíos. Claro, que lo vivieron primero. Hay un comentario de Hitler, sí, antes de una, seguramente ya lo sabes, sí. Cuando está por atacar, no me acuerdo cuál de sus batallas, le habla a sus jefes y les dice: ¿quién hoy recuerda al genocidio armenio? Claro, el aniquilamiento de los armenios. Por lo que había hecho en el Holocausto. Claro, cuando iban encima de todos los judíos, ¿no? Para las matanzas, las barbaridades que hicieron, ¿no? Eso nos da la conclusión que aquel genocidio que no se castiga en tiempo y forma por la justicia internacional, lo que sea, vuelve a repetirse. Las cosas que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Sí, ahora mismo, ¿no es cierto? Inclusive con el conflicto hoy, ¿no es cierto?, que hay entre el pueblo palestino y el pueblo israelí, ¿no es cierto? Increíble. Nadie quiere hablar de eso, claro. Nadie quiere utilizar que en este momento ahí se produce un conflicto donde ya hay una práctica de sistemática de genocidio hacia una comunidad. Sí. Ya se toma esa palabra. Es la palabra correcta que creo que ya identifica este conflicto. Sí. Inclusive, por ahí para esclarecer, ¿no es cierto?, que me gustaría mencionar, en el genocidio hay una lógica empresarial, de planificación, de ejecución, y cómo se va a desarrollar, en qué sitio y cuándo. Es muy fuerte. Yo inclusive llegué a ver la historia de una de las sobrevivientes del genocidio que está acá, que bueno, no sé si sigue viviendo. Tenía 106 años, si me equivoco. No sé si la conoce a la señora. Sí. La llevó a conocer. Sí, yo miré el video la otra vez en la tele, así lo busqué en YouTube y me emocionó muchísimo. Hace rato mira que yo me llegan las lágrimas. Sí, el que tiene nietos hoy inclusive aquí, por eso está en Buenos Aires. Bueno, qué bueno. Sí, siempre me hablan de la también me hablan mucho del hospitalidad que tienen ustedes. Así que sí, se dice que es ir a la casa de un armenio, te sirve todo lo que tienes, son muchas mesas y todo eso. Sí, en mi casa cuando éramos chicos era así, después nos acriollamos todo igual. Nosotros somos todos nacidos acá, ¿no? Sí. Mi mamá nació en Beirut de pasada, nació allá. Y después vinieron a Montevideo, Uruguay. Uh-huh. Ella se crió en el Uruguay, después vivimos en Buenos Aires, ¿no? Nacimos todos en Buenos Aires. Vivíamos en un barrio, Valentina Alsina, que es muy de la colectividad armenia. O sea, es de la parte colectiva armenia donde hay muchos zapateros que se dedicaban al calzado. Fabriqué calzado, mi papá también fabricaba calzado, después yo me dediqué también al calzado. Después fui revendedor de calzado. Y en Capital, más cerca al centro armenio, zona de Palermo, donde está la iglesia San Gregorio del Iluminador, que es la catedral armenia. Ahí están los armenios ya un poco más estudiados, muchos profesionales, y los que son empresarios son muchos de la parte textil. La parte textil. Inclusive en Corrientes tenemos la tipo Haití. Hermosa yo he visto las cosas que hacen, claro, de vuestro pueblo, que es increíble. En Corrientes, no por casualidad, está la calle es Armenia, por el hecho de que ahí está la empresa tipo Haití, la hilandería, que en un tiempo fue la más grande de Sudamérica, de Seferian.
Ahora están los hijos nomás. Qué bueno, qué bueno. Sí, hay empresarios que le fue bien, Eurnequian, ¿no? Claro, sí. Y bueno, exactamente, ¿no es cierto? Sí, eso es también una duda por el tema de los apellidos, porque yo sé que funciona mucho como los escandinavos, que Sigurdsson es el hijo de Sigurdsson, y bueno, y vos decís que el tuyo es Hatsedian, el hijo de Hatsted. El mío está desfigurado, porque mi apellido realmente era Hacherian. Hach en armenio quiere decir cruz, sería hijo de la cruz. Sí. Pero claro, ellos no sabían hablar. Cuando venían acá de migraciones, le explicaban, le decían, qué sé yo. Y lo peor para mi papá, que yo tengo el documento, la primer cédula que le da a la Policía Federal ahí en Buenos Aires. Claro, ahí dice Setragatserian, dice lugar de nacimiento, Marash. En ese tiempo Marash, nacionalidad turco. Ajá. Y para armenio ponerle turco, pero así, porque el lugar era Turquía. Cualquier lugar, pero menos justamente. Sí, claro. Muchos le dicen a Brasian el turco. Claro, a Brasian le dicen el turco, claro. Pobre, no, pero ya nosotros no nos importa. Una cosa cuando lo dicen en broma, otra cosa cuando lo dicen en serio para ponerte mal, ¿no? Pero no, ya esas cosas ya pasaron. Pero yo recuerdo de que sí, era una cuestión de... A mí lo que me pasó, que en mi casa se hablaba todo en armenio. Ahora, los mayores hablaban mucho en turco. ¿Por qué? Porque ellos iban a 2 escuelas. Ya cuando ellos vivían en Marash, ya era Turquía, o el Imperio Otomano. Iban a la escuela estatal turca y a la escuela armenia para no olvidarse su idioma. Ahora, entre los grandes, los mayores hablaban mucho en turco, cosa que también algo nosotros sabíamos, porque estaban ahí en ese lugar, ¿no? Y bueno, y el armenio se hablaba normal en mi casa, ¿no? Comida armenia, bueno, mi abuela, todo. ¿Qué pasó? Cuando entro a la primaria, en ese momento no había fui a un jardín, me parece, armenio, un año, que estaba ahí en el barrio. Después cuando voy a la escuela del Estado, ¿no? Que estaba a 2 cuadras de mi casa, yo voy ahí y no me fue bien. Entonces, la maestra la llama a mi mamá, 6º grado, en ese momento era 6º, superior, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º. Claro, el polimodal. Claro, estamos hablando, antes. Yo soy del 52, así que... Y bueno, ¿qué pasó? Entonces la llama la maestra, le dice, señora, su hijo no entiende, no habla en castellano, le dice, ¿no? Claro, no, le dice, mamá, lo que pasa es que en casa, mi mamá hablaba bien el castellano porque venía de Montevideo, en realidad, ¿no? Le dice, sí, lo que pasa es que ahí en casa hablamos todo en armenio. Sí, señora, dijo, pero estamos en la Argentina, y si él no me habla en castellano, en español estamos complicados. Pero yo vi que después agarré viaje porque no hubo mucho más problemas. Sí. Pero claro, se hablaba el idioma de ellos, ¿no? Como pasa mucho, en esa zona también había muchos ucranianos, en Valentín Alsina había lituanos, muchos españoles y muchos italianos. Sí, incluso lo que vos decís, ¿no es cierto? Que muchas familias por ahí, en la preservación de su identidad cultural, ¿no es cierto? Estando en su casa, era una falta de respeto vos hablar el castellano, tenías que hablar el idioma de origen de tu familia, y para algunos era una forma, ¿no es cierto?, de no perder la conexión con su país de origen, ¿no es cierto? Y así... También es un poco enriquecedor, como decir, por ahí te habrá costado en un momento y después ya fluidamente hablaste en español. Verdad, el cambio a que después hablaba español sin ningún problema fue normal. O sea, se ve que sabíamos algo. En ese tiempo no teníamos ni televisión, había radio, esa de... Por eso es distinto ahora, ¿no? Sí, pero claro, era la lengua materna, porque las primeras palabras que estábamos escuchando cuando éramos chicos era que hablaban en armenio. Y nos quedaba el turco porque hablaban mi papá con sus otros amigos, mucho en turco, pero hablaban en armenio también, ¿no? Y aparte enriquecedor, ¿no es cierto?, por mantener esas historias culturales y por el mismo bilingüismo, ¿no es cierto?, que hoy por hoy es un valor agregado muy importante también, ¿no es cierto? Te consulto, yo he visto en internet que tal vez el grupo de armenios han hecho misas acá, han tenido una plaquita, me acuerdo que en la plaza, ¿van a hacer en estos días o no? ¿Alguna...? Sí, nosotros normalmente estamos, como en este caso, varias radios que me van llamando y una cosa y todo eso.
O sea, no porque yo sea el más importante. Lo que está pasando es lo siguiente. Yo fui en 2 periodos, durante 4 años, presidente de la colectividad armenia. Viajé mucho con la colectividad, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, lugares donde hay mucho más armenio, hay comunidades grandes. Y quedé para esos lugares como un referente de la colectividad. Yo siempre lo aclaro porque a veces me quieren presentar. No, yo en este momento no soy presidente. Mejor dicho, en este momento no tenemos presidente, tenemos que llamar de nueva asamblea y todo eso. Pero somos tan pocos que no hay mucho para elegir. Acá hay que imponer, vas a ser vos porque es así, claro. Familias hay. Apellido, la vez pasada me parece que conté unos 15, me parece, pero familias, claro, como se fueron agrandando, hay como 40. En especial los Toumañán son muchos aquí. Acá en Posada, vamos a decir. ¿No? En Posadas, en el interior, sí. Hay agrimensores, hay gente que se dedicaba mucho a la madera. Tumañán, bueno, Agracián es conocido, Jimisarián. Hoy la chica que va conmigo a Canal 12 es una psicopedagoga, que es Der Torosian. Esa es Duset Urquiza Der Torosian, la madre es Der Torosian. Pero bueno, no es grande, ¿no? Y acá lo que sucede, que la juventud, mi hijo y todo eso, me sigue a mí por lo que yo le pude pasar, pero después al no tener escuela, no tener iglesia, nada, no es mucho lo que hay. Y el domingo, perdón, el domingo sí, participamos en la misa de las 11 de la mañana en la Catedral de Posadas. Eso quería que aclarar. Y eso es importante, ¿no? Vos justo decías las personas mayores, ¿no? Cuando miraba un poco sobre, en particular, algunas cuestiones que tienen que ver con la identidad del pueblo armenio, ¿no es cierto? Hablaba que justamente hoy por hoy en Armenia, ¿no es cierto? Como es lógico, en toda sociedad se producen cambios, como se produjo un cambio acá en Argentina, como vos decís, antes no teníamos televisión, teníamos radio, ahora tenemos otros medios más fluidos de comunicación, del respeto que le tenían, por ejemplo, o sea, la familia a los mayores, ¿no es cierto? A los adultos mayores, que son, vamos a decir, como una parte del norte de la familia donde no solamente te acompaña en lo emocional, en el amor, sino también es el primer pilar de asesoramiento que tiene una persona, vamos a decir. Veía, ¿no es cierto?, un documental que decía que eso un poco va cambiando por la propia tecnología, por la propia generación de jóvenes, pero sí lo que resaltaban, ¿no es cierto?, es el apego que tiene la comunidad de ustedes en las cuestiones morales, en las cuestiones cristianas y sobre todo también en determinados tabúes de cuestiones muy personales o cuestiones vinculadas, por ejemplo, a determinadas cosas dentro de la sociedad que solo se lo manejan privado, vamos a decir. Qué bueno eso, porque también eso garantiza la discrecionalidad de una familia, porque por ahí a veces uno está acostumbrado a vivir a donde un grupo de personas exterioriza los problemas. Y en el caso de las comunidades de ustedes, por una cuestión de respeto a los adultos, a la moral y a la misma fe cristiana, es muy fuerte ese componente de hablarlo en privado, de resolverlo en familia, es también algo que uno rescata, ¿no? Yo pienso que eso está mucho en todos los inmigrantes que han venido, inclusive de otras, porque como ahí en nuestro barrio, yo tenía amigos españoles, italianos, ucranianos, o sea, la madre de mis hijos es descendiente de ucranianos, por ejemplo, había muchos ucranianos, y en realidad esa gente que vino escapando de una guerra o lo que sea, tiene un apego muy grande a la familia. Entonces uno lo que más temor tiene es defraudarlo a ellos, porque yo me acuerdo, el cambio que yo noto es que en ese tiempo lo peor para nosotros era defraudarlo a mi papá y mi mamá porque eran excelentes, no se le podía encontrar un defecto. Por ejemplo, no fumaban, no tomaban, lo único trabajaba mi papá, excepto el domingo, trabajaba de lunes a lunes y no tenía horario. Tenía un trabajo propio, ¿no? Tenía un tallercito que hacía calzado. Era su... En cambio nosotros hoy en día queremos 1000 cosas, no sé.
O sea, nos quejamos por todo. El tipo era una cosa... Y después, tradicionalmente, nuestras comidas, por ejemplo, Sí. lo que tratamos de mantener es eso. Muy popular, claro. muy popular. Yo me estuve mirando antes de este Sí, programa. sí, tenemos Les va algunas a- cosas medias parecidas, porque es medio del Medio Oriente, cosas, postres que son parecidos a los del árabe, tienen algunas diferencias, pero claro, estamos todos medios ahí. Podemos ir cerrando. Muchas gracias por venir, Pablo. No, por favor. Impecable hoy, Jorge. Así que... Sí, la verdad que sí, muy, ¿no es cierto? Aparte, un tema trascendente, ¿no es cierto? Sobre todo valorar, ¿no es cierto? Creo que eso los argentinos lo valoramos nosotros, la paz entre los pueblos, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Eso es muy importante. Y otro también, por la misma historia, por el mismo sacrificio del pueblo armenio que hasta día de hoy, ¿no es cierto?, lucha de alguna manera, como todo Estado, por vivir en paz y por vivir ser en reconocido, libertad, ¿no es cierto? por ser reconocido sobre todo. Y al ser reconocido también que se reconozca, ¿no es cierto?, el genocidio, ¿viste? Sí, eso, en ese sentido. Eso es muy mantener su importante, cultura ¿no? y ser Sí, reconocido. nosotros desde jóvenes crecimos con esa mochila, ¿no? Ujú. Que vamos llegando y bueno, Bueno. vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias, No, Pablo, por favor, tu y visita disculpen. y realmente No, un para aporte nada. muy grande. Muchas gracias.